Entonces, para yo entender justicia, yo necesito entender cómo funciona esto. Yo necesito entender, porque ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que el creyente piensa que no es justicia por causa de lo que hace. Y pecamos todos. Ahora, en Cristo tenemos la habilidad para no pecar, claro que sí. Y conforme usted y yo vamos renovando nuestra forma de pensar, cada vez pecaremos menos, porque nuestra mente se está acomodando a la palabra de Dios. Pero el punto es que la confusión ha venido que cuando nosotros decimos que somos justos en Cristo, pero luego el creyente se ve pecando fuera de la iglesia, es cuando viene toda la confusión y cuando viene toda esta locura de decir, bueno, o soy justo o no lo soy. O soy pecador, o soy justo, pero si soy justo, ¿por qué peco? Y todas estas preguntas que uno se hace porque uno dice, bueno, dicen que soy justo, pero resulta que he pecado. O, como decía antes, por eso coincide más, vale, soy pecador, salvo por gracia, vale, está bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la naturaleza del pecado todavía está ahí, que tengo que luchar contra ella. Entonces me dice, no, es que tú eres pecador. Es como, si usted va a Alcohólicos Anónimos, el alcohólico es alcohólico y lo va a ser siempre. Entonces, no, es que tú eres alcohólico y tienes que luchar contra eso siempre. Porque está en tu naturaleza ya. Eso es lo que dicen. Entonces a la iglesia nos dicen lo mismo, no, es que somos pecadores y tenemos que luchar contra eso siempre. No, la realidad es que cuando yo nazco de nuevo, cambio de naturaleza. Y la naturaleza del pecado ya no existe en mí, aunque peque. Yo soy una nueva criatura y yo vengo a la iglesia y escucho la palabra y estoy renovando mi mente. He aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Soy salvo, soy santo, soy justo, tengo la naturaleza de Dios en mí. Salgo de la iglesia, o me quedo en la puerta, o si me da vergüenza me alejo un poquitito, me espero a meterme en el coche, saco mi cigarro y me lo fumo. Sigo siendo justo. O al día siguiente voy y robo. Sigo siendo justo. O a lo mejor es una persona que ha estado en un ambiente de sexo desordenado o adulterio y acepta a Jesús, está viniendo a la iglesia, pero sale de la iglesia y sigue. Vayamos un pasito más allá. Viene una persona o una pareja homosexual, se sientan en la iglesia, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, lo reciben como su Señor y Salvador, se van de la iglesia tomaditos de la mano y siguen viviendo juntos y siguen viviendo una vida de pareja homosexual. Pero ¿sabe qué? Ya son la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si Jesús viene? Se van al cielo porque están en Cristo. Pero pastor, imagínense, perdónenme que sea tan específico, imagínense que Jesús viene y ellos están acostados juntos en la misma cama y son dos hombres. Se van con Jesús porque han nacido de nuevo. Y su naturaleza ya no es una naturaleza de pecado, es una naturaleza de justicia. No puede ser. La pregunta es, aquellos que dicen que no puede ser, mi pregunta es, ¿por qué no quieren que sea? ¿Por qué quieren que esta pareja de homosexuales no se vayan al rapto? ¿O por qué quieren que se vayan al infierno? Porque se creen mejores. Y no somos mejores. Somos iguales. En Cristo somos iguales. ¿Cuál es el punto? Por eso hablamos de espiritual de cuerpo.
Porque si yo no renuevo mi forma de pensar con la palabra de Dios, yo no voy a manifestar lo que soy. Para poder manifestar quién soy, necesito saber quién soy. Entonces, para que estas personas dejen de vivir como están viviendo, necesitan entender que ya no son lo que eran, sino que ahora son una nueva especie en Cristo Jesús. Y en esa nueva especie ya no hay pecado. ¿Me está escuchando? El otro día una persona decía, pero sabemos que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, que está escrito en la Biblia, ellos no entrarán. Sí, mire, estamos ahí en 1 Corintios, mira el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 9, ¿lo tienen? No sabéis, está escribiendo el apóstol Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? No se equivoquen, los injustos no es como usted puede encontrar otra definición de justicia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No son aquellos que no hacen las cosas con equidad o con rectitud. No. ¿Quiénes son los injustos? Aquellos que no han puesto su fe en Jesús. Porque si justos somos los que hemos puesto la fe en Jesús, cuando la Biblia nos habla de injustos, se está hablando de aquellos que no han confiado en Jesús. ¿Sí? Los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí está, pastor. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, pastor. Ahí lo dice clarito, clarito. Los afeminados no entran, los borrachos no entran, los que no entran. ¿Lo ve, pastor? Está claro, es cierto. Y yo estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Pero Pablo no se queda ahí. Pero es verdad, los injustos no entran. Los borrachos no entran. Los afeminados o los que se acuestan con varones no entran. Pero, verso 11, y esto erais. No dice sois, dice, y esto erais, ¿cuándo? Antes. ¿Antes de qué? Vamos a ver qué dice la palabra, pero permitamos que sea la palabra la que responda. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! Es decir que es verdad que lo éramos, pero en Cristo he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado. El asunto es que yo ahora, al nacer de nuevo, tengo una naturaleza divina en mí. Ya no existe la naturaleza de pecado. Ya no soy pecador porque en mí no hay una naturaleza de pecado. Eso es lo que necesito entender. Necesito entender que cuando Adán cayó en pecado en Génesis capítulo 3, automáticamente la naturaleza del pecado entró a toda la humanidad. La gente no es pecadora porque peca. La gente peca porque es pecadora. Es decir, el pecado
no hace que la persona sea pecadora, sino que la naturaleza de pecado en la persona es la que hace que la persona cometa pecados. ¿Me está siguiendo? Es decir, todos, absolutamente todos, nacemos con una naturaleza de pecado. Por eso todos necesitamos un Salvador. Todos. Absolutamente todos. Por eso cuando ayer hablábamos en la presentación de las hijas de Serafín y Yolanda, cuando los niños van creciendo, ellos tienen que tomar su decisión. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un Salvador. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque en todos está la naturaleza de pecado. Ahora, cuando son niños, todos los niños son salvos. Gloria a Dios. Porque la naturaleza está, pero ellos no han desarrollado eso. No han desarrollado esa maldad. Pero conforme vamos creciendo, esa naturaleza va saliendo. Y usted ve que hasta los niños a veces mienten sin que nadie les haya enseñado a mentir. Y mienten. ¿Quién ha sido? Yo no. Usted le ve la cara de culpabilidad, esa cara que sabe que ha sido, pero yo no. Y si tienen hermanos, el más rápido es el que acusa primero. ¿Quién ha sido? Ya usted sabe que el que acusa es el culpable, ya lo tiene clarísimo eso. Usted lo tiene claro, tú acusas, tú has sido. Ahí no me engañas. Entonces la naturaleza de pecado que está en la persona es la que produce que la persona vaya cometiendo pecados. Porque hay una naturaleza que le lleva a ello. Está en la naturaleza del ser humano. Lamentablemente, eso fue lo que sucedió con la caída de Adán. Pero, cuando hay un cambio de naturaleza, por eso necesitamos entender que una de las cosas que Jesús vino a producir en la persona es un cambio de naturaleza. Porque si no hay un cambio de naturaleza, entonces uno no puede vivir de forma diferente. El cambio de naturaleza produce el cambio de vida. El cambio de naturaleza produce el cambio de acciones. Una naturaleza de pecado conlleva acciones de pecado. Una naturaleza de justicia conlleva frutos de justicia. Cuanto más entiendo que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, menos voy a cometer acciones de pecado y más frutos de justicia voy a manifestar. Gloria sea a Dios. Pero por eso necesito la palabra que se me revele para que yo entienda quién soy en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho de mí? Y por eso necesito entender espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, ¿qué ocurre? Lo que usted ve en el espejo es igual. ¿Sí o no? Usted nació de nuevo y usted se miró al espejo y usted dijo, aquí no ha cambiado nada. ¿No? Se ve igual. Yo siempre digo que cuando yo nací de nuevo, el 15 de abril de 1990, y yo era rubio y con ojos azules. ¿Sí? Y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y mire, me cambió el color de ojos, me cambió el color de pelo, y luego me casé y engordé. Pero esa es otra historia. En lo físico usted no cambia, usted es igual. Y en su forma de pensar tampoco cambia. Si usted antes de nacer de nuevo era de derecha, seguirá siendo de derecha. Si usted era de izquierda, seguirá. Si usted era del Barça, seguirá siendo del Barça. Y si era del Madrid, pues ese es su problema. Arrepiéntase, ¿qué quiere que le diga? Solo los del Barça me comprenden. ¿No, María Jesús? Claro que sí. Ayer volvimos a la Monracha. Ahí está. No nos desviemos.
¿Qué es lo que cambió? Si no cambió mi forma de pensar, yo pienso igual, me gusta el mismo estilo de música, me gusta el mismo equipo de fútbol, me gusta la misma ideología política. Si nada de eso ha cambiado, mi forma de pensar no ha cambiado, si mi físico no ha cambiado, ¿qué es lo que cambia cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Cuál es la parte de mí que puede cambiar? Venga conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 1. Dios está muerto. Yo le aseguro que lo que usted va a escuchar domingo tras domingo le va a beneficiar tanto, le va a ayudar tantísimo, tantísimo. Dice así Efesios capítulo 2, verso 1. Y luego saltamos al verso 4. Dice, y Él os dio vida, ¿lo tiene? ¿Lo encontró? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos. ¿Quiénes? Todos. Todos estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. El pastor, yo no estaba muerto, yo estaba viviendo la vida, pastor. Yo me iba cada fin de semana a la discoteca, pastor, estaba bailando ahí, salía con chicas, pastor, yo estaba vivo. ¿Cómo puede decir que yo no estaba muerto? Estaba viviendo la vida loca, pastor. Bueno, mi Biblia dice que estábamos muertos. Entonces a mí me preguntan, ¿usted cree en los zombies? Claro, yo era uno. The Walking Dead. No comía cerebros. No me han gustado nunca. Pero creo en los zombies. Sí, yo era un muerto viviente. Porque mi Biblia dice que yo estaba muerto, pero sin embargo yo caminaba por esta tierra. Y encima blanquito de piel que soy. Entonces, bíblicamente hablando, estábamos todos muertos. Usted camina, la persona, usted los ve, ellos van caminando, se van de fiesta, se emborrachan, fuman, todo. Pero la Biblia dice que estábamos muertos. Y yo no sé usted, pero yo le creo a Dios. Si Dios dice que yo era un muerto, es que yo estaba muerto. Es así. Aparte de creerle a Dios, lo he podido experimentar, que la vida la estoy viviendo ahora realmente, gloria a Dios. Ahora sí estoy viviendo la vida. ¿Por qué? Porque la estoy disfrutando. Vivo la vida sin sufrimiento, sino solo disfrutándola. Pero mi Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque Dios le dijo claramente a Adán y Eva, el día que comiereis, ciertamente moriréis. ¿Sí o no? Génesis 3, ¿se lo dijo claro? Se lo dijo clarito. El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Verso 4. Pero Dios, oh aleluya, me encanta este pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aún estando yo muerto en pecados. Lo vuelve a decir, yo estaba muerto en pecado, pero Dios me amó con un gran amor y eso hizo que me diera vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él me resucitó y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo estaba muerto y en Cristo he sido resucitado. En Cristo Dios me ha dado vida y vida abundante.
pero la realidad es que estábamos muertos. Por lo tanto, yo estaba muerto ¿dónde? En mi espíritu. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser tripartito. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Usted no es lo que usted ve. Lo que usted ve es la funda de quien usted es. Usted es un espíritu. Y usted tiene su cuerpo. Vive su cuerpo. Venga conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, me va a ayudar en muchas cosas, pero me va a ayudar a entender bien el tema de la justificación en Cristo. Cuando entiendo espíritu, alma y cuerpo, yo voy a poder ver bien y me va a quedar muchísimo más claro la realidad de que en Cristo yo ya soy justo. Porque me he dado cuenta que quien yo soy no es lo que yo veo, sino que yo soy un ser espiritual. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. ¿Lo tiene? Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra. Hebreos capítulo 4. Dice que penetra y que separa el espíritu del alma. Entonces, entienda bien esto, por favor. Espíritu y alma no es la misma cosa. Espíritu es quien usted es. Alma es algo que usted posee. ¿Qué es el alma? Bueno, bíblicamente hablando, el alma son las emociones, la voluntad y la mente. En mi alma está mi mente, mi forma de pensar, el intelecto. En mi alma están mis emociones. Por lo tanto, las emociones no son espirituales, las emociones son almáticas. Trabajan en el área del alma. Y en mi alma está mi voluntad, el poder para decidir. El poder de decisión está en su alma. ¿Sí? Repito, mi mente está en mi alma, mis emociones están en mi alma y el poder de decisión o la voluntad están en mi alma. Pero yo no soy mi alma, yo soy espíritu. Soy un espíritu eterno. Todo ser humano es eterno. No deja de existir nunca. En el momento que se produce la conexión entre espermatozoide y óvulo y se genera un ser humano, automáticamente un espíritu es colocado en ese ser humano y un alma. Y desde ese momento, ese ser humano jamás dejará de existir. Nunca más. Es eterno. Ahora, ¿el ser humano morirá? Sí, por eso hablo de dejar de existir, porque yo interpreto la muerte como estar separado de Dios. Porque así es como creo que la Biblia interpreta la muerte, separación de Dios. Entonces, todo ser humano es eterno, pero eso no quiere decir que todo ser humano viva para siempre, porque la vida solo está con Dios. Va a llegar un punto donde el espíritu, o mejor dicho, va a llegar un punto donde el cuerpo dejará de existir. Y el espíritu o seguirá existiendo en muerte eterna en el infierno, o seguirá existiendo en vida eterna en el cielo. No hay más. No hay más. ¿Qué pasa con el purgatorio? No existe. ¿Alguna pregunta más? Todo resuelto, ¿no? Ok, perfecto, ya está. Solo hay dos direcciones. Entonces, lo único que usted tiene que tener claro es que cuando muera vaya a la dirección correcta. O sea, que las agencias de paquetería que se encargan de llevar a los espíritus a un sitio o a otro no se equivoquen de dirección. Ese es el tema. Entonces, que la dirección esté bien.
el número 666 y el número 777. Solo existen esos dos. Así que TNT tiene que llevarlo al 666 o al 777, a uno de los dos. Si usted decidió bien en esta tierra, usted va a ir al 777. Si usted decidió mal, usted no, entienda, yo sé que todos vamos al 777, que ese tranquilo, se ponga nervioso, por favor. Pero aquel que no decida bien, se va a ir al 666. Pero, para no quedarnos mucho rato en este tema, porque si no, cerrar la predicación así como que no. ¿Cuál es el punto? El punto es que somos seres eternos. El punto es que cuando Dios crea al ser humano, Dios hace una figura de barro. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, porque era necesario que el espíritu, para poder funcionar en esta tierra, necesitaba un cuerpo terrenal. Por eso, abro paréntesis también, no existen los fantasmas. Bueno, Cristiano Ronaldo, pero eso es otra historia. O sea, fantasmas me refiero, usted dice, pastor, yo conozco algunos, no estoy hablando de ese tipo de fantasmas. No existen. Se me apareció mi abuelo, no puede ser. Se fumó algo que no debía fumarse, bebió algo que no debía beber, pero no se le apareció el abuelo. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando el cuerpo muere, el espíritu tiene que abandonar la tierra, no puede quedarse. A pastor, yo veo la serie Sobrenatural y ahí hay por todos lados. Es mentira todo, es Hollywood. Eso es mentira. No existe. Repito, todo espíritu, para funcionar aquí, necesita un cuerpo. Entonces, cuando Dios crea al hombre, el hombre no es el cuerpo. Dios crea una figura del barro, pero hasta que la Biblia no dice que produjo soplo de vida en él, el hombre no existía. ¿Me está siguiendo, por favor? El hombre existió cuando Dios sopló vida en él. Es decir, Dios se dio y se colocó a sí mismo en el hombre. Dios no deja de ser Dios, pero toda la naturaleza de lo que Dios era se colocó dentro del hombre. Por poner un ejemplo. Papel. Voy a coger un sobre. Me voy a mover cámara. Pero vuelvo pronto. Como no son caros, no pasa nada. Esto es un sobre. Gracias, pastor. De nada. Por si no lo sabía. Ahora, usted tiene dos, pero escuche, exactamente los mismos componentes que hay aquí están también aquí. El hecho de que esto se haya partido en dos no quiere decir que haya dejado de ser lo que es, simplemente se ha duplicado. ¿Me estoy dando a entender? Ahora hay cuatro, pero si usted analiza estos cuatro, son iguales. Son exactamente igual. Cuando Dios sopló vida en el ser humano, Dios lo que hizo fue duplicarse en el ser humano. Ahora, obviamente nosotros no somos Dios, pero sí somos como Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios depositó su naturaleza en nosotros. Gloria sea a Dios. Esto no ha dejado de ser papel, sigue siendo papel, pero más pequeño. Pero sigue siendo papel. Yo le doy a Ángel y Ángel tiene papel. Y le doy a Gemima y Gemima tiene papel. Y María Jesús tiene papel y Anaís tiene papel. Todos tienen papel, ¿sí o no? Es papel más pequeño, pero sigue siendo igual. Los mismos componentes están igual en cada uno de ellos. Cuando Dios sopló vida en el ser humano, Dios se dio a sí mismo en nosotros. El ser humano caminó con la naturaleza de Dios en él. Lamentablemente, cuando Adán peca, ¿qué ocurre? La naturaleza del pecado se introduce en el ser humano. Pero cuando usted viene y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia dice que Él nos da vida, y por causa de darnos vida, ahora nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios. Es decir, lo que Dios es.